Digamos que este es un tema que no, para las personas que no son clínicas y que son clínicas y que no han trabajado en el ámbito administrativo, digamos que puede sonar o puede ser un poco, pues a veces puede sonar una experiencia como distinta y de un conocimiento diferente. Sin embargo, es importante entender que las herramientas administrativas en salud permiten el desarrollo de modelos conceptuales que pueden hacer eficiente en términos de lo que se requiere en términos de salud para los pacientes, pero además para las personas que y los profesionales de la salud que están interesados en ver retribuido su estudio en temas administrativos o en crear prestación o relacionamiento con laboratorios farmacéuticos o con diferentes EPS o pagadores del sistema de salud. En ese orden de ideas, lo que nosotros queremos hoy mostrar es un componente que se ha venido desarrollando desde los años 70, como lo vamos a ver más adelante, que es la gestión del riesgo en salud, y que este es el eje fundamental de los avances en los sistemas de salud del mundo. Hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado, digamos que unas calificaciones o unos criterios de calificación para definir cuáles son los mejores sistemas de salud del mundo. Y están basados por el tema de cobertura, por temas de calidad como la oportunidad, el acceso a los servicios de salud, la resolución y los resultados en los resultados del estado de salud. De manera particular, yo y muchos de los que hemos trabajado en el sistema de salud desde después de la Constitución de 1991, creemos que la concepción de y cómo fue creado el sistema de salud con todas las cosas que tiene hoy por mejorar, es el avance social más importante que se ha visto como desarrollo de esa Constitución. La Ley 100, con todos sus defectos, todo lo que hemos tenido que pasar y todas las situaciones que han ido llevándolo a la madurez, que hoy creemos que ya es un sistema de salud maduro, ha hecho que antes de la pandemia el puesto de calificación que tenía el sistema de salud en el mundo era en el puesto 22, y después de la pandemia, donde se han visto probados los sistemas de seguridad social en el mundo, está en el puesto 21. Estos son datos de la OMS que los puedo hacer llegar para que los conozcamos. ¿Cómo funciona rápidamente el sistema de salud desde el punto de vista del financiamiento y cómo las herramientas epidemiológicas de economía de la salud y de la gerencia, de la alta gerencia, se ven involucradas aquí? Digamos que para este año, ¿cómo funciona el sistema? Por favor, me dicen si está funcionando el puntero. Estoy señalando, ¿se ve o no se ve? Sí, señor, perfecto. Entonces hay una serie de recursos en los que funciona el sistema, que son unos impuestos, unas regalías y unos aportes, que son las maneras tradicionales de cómo se sostienen los sistemas de salud en el mundo. Las fuentes de financiación siempre son 4, que son los impuestos, las regalías, el aporte de bolsillo y aportes internacionales. Esos recursos los recibe Hacienda y funciona con un tema presupuestario, es decir, se asigna un presupuesto al Ministerio de Salud que maneja a través del Banco de la Salud, que es el ADRES. El ADRES quien distribuye los recursos del sistema de salud. Y aquí puse el Instituto de Evaluaciones Tecnológicas en Salud porque tiene una preponderancia importante en el sistema, porque es que finalmente es quien debería, no lo hace hoy, pero están en el camino de definir cuáles son las tecnologías que realmente le interesan al país. Y que si esas tecnologías son costo efectivas, es decir, generan valor para los pacientes a los cuales se les entrega esos tratamientos. No todas las tecnologías son costo efectivas en términos de que le generan calidad de vida a las personas, que es como se debe medir en términos de generar valor. Hay un componente muy importante que hemos conocido siempre, que son los temas de salud colectiva, que es la UPC,
y un tema de salud individual que son los presupuestos máximos. En la práctica, esto lo que se relaciona es la fuente de financiación que tiene el sistema de salud para ello. El año pasado hubo una actualización a la UPC que estaba, digamos, en mora de realizarse, dado que los presupuestos máximos o lo que es LONOPOS, como se conocía anteriormente, correspondía al cerca del 40% de los recursos en salud del país. Con esa nueva actualización quedaron incluidos más del 90% de todos los servicios de salud individual, es decir, que eran NOPOS y que tocaba hacer todo lo que conocemos nosotros que hay que desarrollar operativamente para la formulación del MIPRES en tecnologías que ya hacen parte de salud colectiva, es decir, que entran al POS. Los recursos para este año que se han destinado en ese presupuesto es de 65 billones de pesos. El presupuesto general de la nación para salud, esos 65 billones es el segundo más grande que se destina a cualquiera de los ministerios. Y el primero está destinado para el Ministerio de Defensa y el segundo está destinado para salud. Siempre ha sido así en los últimos 8 o 10 años y corresponde más o menos entre el 7 y el 8% del Producto Interno Bruto del país que se destina a estos recursos en salud. Eso comparativamente con los otros países del mundo, digamos que nosotros estamos en la parte baja de la tabla, pero nosotros como país hemos ido mejorando la gestión técnica y los hemos hecho valer. O sea que estos recursos tienen una disponibilidad alta frente a la población en términos de la población general y cobertura, que hoy es más del 98.5%, es más, el sistema de salud llega a más del 98.5% de las personas en el país. Además, hay unos recursos para unas compras centralizadas para unos medicamentos, que es cerca de 1 billón de pesos, unos temas de SOAT, unos temas de enfermedad profesional y unos recursos que se han desarrollado para el tema de COVID, particularmente para este año. Todos estos recursos, en esencia, llegan a los prestadores y finalmente somos los profesionales de la salud quienes hacemos efectivo que estos recursos se usen y de qué manera se usen. Es importante conocer este concepto y este tema para entender cómo las herramientas que vamos a mirar más adelante pueden optimizar la gestión de los recursos en salud. Si a esto le agregamos los costos de bolsillo, es decir, lo que pagamos las personas que accedemos a medicina particular o a medicina prepagada o que accedemos a tecnologías pagadas de bolsillo, estos recursos aumentan al año en cerca de 80 billones de pesos, que es lo que se mueve en el sistema, pues en la economía formal del país en términos de salud, que es un recurso pues bastante importante. Hay una normatividad asociada y yo entiendo que a nosotros los profesionales clínicos no nos guste, pero saber de estos temas, pero después de la ley 100, un gran cambio que hubo es el de la ley estatutaria y que se ha venido implementando, que ha ido desarrollando una serie de normas. Ustedes saben que los componentes normativos tienen un orden, entonces primero, digamos, de arriba hacia abajo están las leyes, primero la Constitución, luego las leyes estatutarias, luego las otras leyes que parten del Congreso, de ahí para abajo son los ministerios que deciden cómo van a implementarse eso. Pues bien, hay una serie de decretos que han desarrollado los temas los conceptos de gestión de riesgo para la prestación del aseguramiento que se desarrollaron a partir de la ley estatutaria. El último de estos es el decreto 441, que desarrolla los modelos de contratación en el país, que lo vamos a mirar someramente más rápido y cómo esto se implica en la gestión de riesgo. Aquí hay otros temas de resoluciones, solamente voy a nombrarlos, pero digamos que hay una amplia normatividad que lo que nos permite es desarrollar los criterios que viene formulados desde la ley 100 y la ley estatutaria para
poder desarrollar conceptos de gestión de riesgo en salud. La definición pues que da el ministerio dice que la gestión de riesgo es un conjunto de políticas y procesos y procedimientos que permiten la identificación, evaluación, control y seguimiento de los riesgos relacionados con el cumplimiento de las funciones del aseguramiento y la prestación de la salud. Y vamos a ver cómo se define riesgos. Entonces, digamos que para poder hacer un componente de riesgos en salud, pues hay que hacer una descripción general de la red de prestadores que tiene cada asegurador y cada prestador, cómo se articula con el resto de prestadores de servicios de salud. Entonces hay unas necesidades de conocerla y cómo se articula. Las instituciones de cuarto nivel, usualmente lo que debería pasar es que pues digamos que la llamamos cuarto nivel, pero hoy normativamente no es sino 2 niveles de complejidad, una red básica y una red complementaria, pero lo que sucede aquí es que los pacientes deben ir escalando a una velocidad adecuada en el diagnóstico y en la progresión tanto de su diagnóstico como de los tratamientos que debe recibir, y eso debe tener unas velocidades y unos tiempos. Entonces, eso hace que esa red de prestadores deba conocer cómo funcionan y a qué velocidad se deben trabajar estos pacientes que deben ir llegando y que deben ser, digamos que, escalados de manera adecuada para controlar los riesgos en salud. El aseguramiento y la prestación deben tener una estructura de gestión de riesgos por entidad y se deben describir unas estrategias y actividades que desarrollen el cumplimiento de los procesos de la planeación integral en salud, acorde a la norma. Y todo esto, pues, debe desarrollar estrategias en el seguimiento y evaluación de los pacientes, ¿no? Entonces, esto lo dice la norma, esto es un tema muy grueso, denso, pero en la práctica lo que busca es que tanto los prestadores como los aseguradores y en general todos los stakeholders del sistema conozcan la estructura demográfica de las poblaciones que atienden, su distribución rural y urbana, los riesgos del estado de salud en términos de morbilidad y mortalidad, cuáles son las condiciones socioculturales y económicas, incluyendo las laborales, la demanda estimada de servicios para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, y se deben desarrollar documentos de análisis de las condiciones de oferta de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente lo que quiere decir es que tenemos que conocer perfectamente el perfil epidemiológico por cada una de las regiones del país, de la población afiliada, tanto el prestador como el asegurador, en pro de lo que está evaluando. Hay instituciones que solamente, por decir algo, se dedican a ver patologías oftálmicas. Entonces, estos prestadores deben conocer muy bien la epidemiología de lo que está sucediendo en ese grupo de población, cuáles son los riesgos de población, dónde están las edades donde más se concentran dificultades para esta población, deben conocer la red donde se pueden referir pacientes, deben conocer cuáles son las tarifas que se usan regularmente, cómo son los modelos de contratación. Estoy dando solo un ejemplo. Para poder desarrollar modelos de atención enfocados a la prevención. Entonces, eso hace que este escenario, pues, tenga un componente en el que haya unos aumentos en los costos de salud al buscar de manera importante las patologías de las personas que están en esa discriminación o en esa capacidad de tener un perfil epidemiológico por cada asegurador o por cada prestador que defina cuál es su población en el alcance. Y eso ha desarrollado que se ha visto pues que esto desarrolla unos temas de presión tecnológica porque hay nuevas tecnologías y nuevos medicamentos que son útiles para ciertas condiciones que muchas veces no se conoce si generan o no valor para el sistema. Hay también un componente de pago por evento, entonces los modelos de contratación, cómo son,
que es muy importante tenerlos. El pago por evento inducen los costos en el sistema porque se cobra cada actividad. También ha llevado a tener modelos de medicina a la defensiva porque hay costos administrativos elevados, entonces existe eventualmente cierta presión sobre los profesionales de la salud y pues los temas de envejecimiento poblacional que aumentan la cantidad de personas con enfermedades crónicas. Entonces, para definir ya en ese contexto general rápidamente todo lo que es una definición de riesgo, pues el riesgo implica un riesgo, todo en la vida implica un riesgo y tiene su origen en la incertidumbre presente. No solamente existen riesgos, digamos que entre comillas como no deseables, sino hay riesgos que pueden suceder que sean deseables, pero está basado en la incertidumbre. El concepto de riesgo se encuentra intuitivamente dentro de nuestra mente. Todos sabemos lo que es un riesgo y es una sensación particular que tenemos cuando nos enfrentamos a uno, cuando no sabemos tomar una decisión o creemos no tener las herramientas necesarias para tomar una decisión con base en esa incertidumbre. Y en general, nosotros, por instinto, buscamos que es mejor tratar de evitar que el riesgo se materialice. ¿Cómo se mide tradicionalmente? Pues se mide en términos de probabilidad de impacto, en donde probabilidad se expresa en términos de porcentaje y el impacto pues puede ser de muchas maneras, pero usualmente se puede medir en tiempo o en dinero o en unidad de esfuerzo que se necesita al cual se llega en esa medición. Entonces aquí voy a dar unos ejemplos. El riesgo puede notar probabilidad. ¿Cuál es el riesgo de contraer VIH-Sida a través de una jeringa contaminada? Ese es un riesgo que se puede denotar probabilidad. Un riesgo puede denotar un factor que aumenta la probabilidad de un resultado adverso. Por ejemplo, los principales riesgos para la salud del niño son malnutrición, agua potable y contaminación de interiores, del aire de interiores. O un riesgo puede denotar una consecuencia, como por ejemplo el manejo de un vehículo en estado de embriaguez, aumenta el riesgo de un accidente, o pueden denotar adversidad o amenaza potencial, por ejemplo, cuando es arriesgado circular en motocicleta versus otro medio de transporte. Entonces, puede ser entendido de diferentes maneras, como una probabilidad, como un factor que aumenta la probabilidad, una consecuencia o una amenaza potencial. Digamos que realmente todo esto comenzó en los años 70 a raíz de estudios medioambientales, la historia del riesgo en salud, y en los años 80 fue cuando se empezó realmente a empezar a caracterizar para definir si uno podía hacer algún tipo de acción sobre los riesgos en salud. Antes, digamos que se hacían cosas, pero no se hacían de manera consciente. Entonces, en salud hay dos tipos de riesgos. Un riesgo primario, que es la probabilidad inherente, y un riesgo técnico, que es la reparación del siniestro. Entonces, voy a detenerme aquí un poquito, lo voy a explicar un poquito mejor. El riesgo primario es la posibilidad de que cada persona sufra una condición como consecuencia de sus acciones, de su genética, del medio ambiente, fundamentalmente, como lo vamos a ver ahora. Y el riesgo técnico es reparar esa condición que está sucediendo en la persona y que necesita ajustarse y que ese ajuste necesita unas intervenciones que generan un costo. Entonces, esas son como los dos equilibrios que hay que hacer. Un riesgo primario y un riesgo técnico. El riesgo primario es el inherente a la persona, a cada individuo, por su condición de vida, que tiene unos componentes, y el riesgo técnico es reparar eso que, digamos, es un riesgo primario. En ese orden de ideas, pues los riesgos en salud se articulan o se consideran que van desde las personas que tienen altos costos en esa reparación,
personas que necesitan gestión de ese costo de manera regular, que son las personas crónicas, y las personas sanas que pueden llegar a los otros dos, en donde hay que detectar de manera temprana esas condiciones del factor o del riesgo primario. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, aquí viene una de las grandes herramientas epidemiológicas, que es en los temas conceptuales, cómo se han desarrollado. Esta es una diapositiva muy viejita en términos de la gestión epidemiológica, pero que habla muy bien de cómo es que se gestiona. Esta es la línea de la vida, esta línea en negro, y lo que tenemos es que antes de las enfermedades hay un periodo prepatógeno donde podemos hacer actividades de salud pública y educación, y con temas de promoción de la salud podemos intervenir antes de que se produzca la enfermedad. Una vez se ha producido ya la enfermedad, lo que podemos hacer, debido ya a los cambios celulares, es eventos de protección específica, ¿sí? Entonces, voy a dar un ejemplo entre el anterior y este, porque aquí hay unas diferencias importantes que a veces confundimos entre la promoción de la salud y la prevención primaria. Entonces, por ejemplo, la promoción de la salud es la educación y, por ejemplo, podemos hacer cosas de vacunación. En la protección específica viene la prevención primaria, que es, por ejemplo, para las gestantes, por ejemplo, tomar hierro, por decir algo. Entonces, viene una protección específica para la anemia. Luego de que no podemos hacer y que se ha visto que estos dos primeros pasos se han pasado, pero ya hay una condición, un periodo patógeno, hay unos cambios tisulares, y lo que podemos hacer es un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno que se llama prevención secundaria. Están aquí pues todas las pruebas diagnósticas para detectar tempranamente condiciones que se pueden tratar. Usualmente donde tenemos más cosas por avanzar, sin embargo hay una cantidad de temas importantes, pero aquí el cáncer es un ejemplo de esto. Entre más temprano podemos hacer tratamientos oportunos y evitamos que haya cambios sistémicos, donde ya lo que nosotros tenemos que hacer es prevención terciaria y rehabilitación. Ya cuando hay cambios sistémicos, pues digamos que hay un tema de recuperación o unos temas de discapacidad o finalmente fallece la persona. Sobre cada una de estos componentes es donde se hace gestión de riesgo, y pues las herramientas epidemiológicas bajo este desarrollo conceptual nos permiten saber en qué parte del proceso vamos. Esta otra diapositiva lo que muestra es la intervención del riesgo. Digamos que esta diapositiva es importante en el sentido de conocer cuáles son los determinantes de la salud, que son estos 4: la biología humana, la genética, el entorno, el medio ambiente, los estilos de vida y los servicios de salud. En realidad, la contribución potencial a la morbimortalidad de cada uno de estos componentes es la siguiente: la biología pesa el 27%, el entorno pesa el 19%, los estilos de vida pesan el 43% y los servicios de salud pesan el 11%. Esto es realmente importante en los temas de hacer modelos de gestión para evitar o disminuir la morbimortalidad. Pero cuando uno va a la población general, en términos generales, la población piensa que la mayoría de la responsabilidad que se le atribuye es a los servicios de salud. Es decir, los servicios de salud deben ser los responsables de cuidarnos. Y no es así. Los servicios de salud solamente pesan el 11%. Vemos que la mayoría de los componentes están en estilo de vida y que tiene un componente importante, la biología y el entorno. Entonces, digamos que desde la visión epidemiológica como tal, se hacen una serie de análisis que desarrollan unos componentes de macrogestión que definen los grandes órganos o institutos de gestión de conocimiento del mundo, del planeta, donde se definen políticas sanitarias por regiones. En este caso, el país adopta políticas sanitarias del Estado basadas en el perfil epidemiológico y en el perfil de uso de servicios de las regiones del país. Entonces, lo que hace es
busca regular el mercado del derecho a la salud y generar políticas públicas para mejorar la salud. Las herramientas epidemiológicas que se usan aquí son fundamentales en el escenario de la descripción de los estados de salud, de la identificación de factores de riesgo, de la aplicación de medidas preventivas que dan unos componentes macro de gestión. Luego hay unos de mesogestión, que digamos que están aquí todas las redes de atención y que lo que busca es la articulación de todos los actores del sistema y incluye todos los niveles de complejidad en la prestación. Entonces aquí pues digamos que hay una cantidad de temas epidemiológicos que se ven presentes, que están asociados a la presentación de la enfermedad, que pueden ser intrínsecos o extrínsecos, modificables, y donde todas las medidas estadísticas de causalidad, de que sean condiciones directas o indirectas, de ver datos que realmente sean válidos o que no lo sean, que si las causas de esas condiciones son necesarias o suficientes para poder articular lo que necesita el sistema de salud. Y la microgestión es lo que sucede en la vida institucional de los prestadores de servicios de salud, donde lo que buscan las herramientas epidemiológicas es disminuir la incertidumbre, la medicina basada en la evidencia, la analítica de datos, que lo que busca finalmente es mejorar los resultados del paciente como tal. Entonces, digamos que esos tres niveles de macro, meso y microgestión tienen diferentes necesidades desde el punto de vista epidemiológico para hacer las actividades del desarrollo sobre los pacientes. Digamos que hay unos factores críticos de éxito en estos temas de gestión de riesgo, pero en términos generales son estos. Digamos que hay un perfil epidemiológico y un perfil de servicios de salud que debe conocer tanto el prestador como el asegurador, como el pagador y los otros actores del sistema para poder identificar hacia dónde deben optimizar su uso. La identificación iterativa y sistemática, porque no todos los riesgos se pueden identificar en determinado momento, entonces hay que estar buscándolos de manera constante. Cada tipo el otro es enlazar cada riesgo con los objetivos del modelo de la gestión del riesgo, los tiempos, los costos, la calidad, el alcance, y buscar identificación exhaustiva y detallada, las diferentes fuentes de información para la gestión de riesgo. Una vez hecho eso, pues uno hace los análisis del caso. Hay unas herramientas que nos presta también la epidemiología para poder hacer esos detalles de información. Una de las herramientas más usadas en el sistema de salud colombiano es la construcción de cohortes. Quiero contarles como anécdota que hay aseguradores que tienen 90, 100, 120 cohortes distintas, muy bien identificadas, cada una organizadas por patologías o por factores de riesgo, en el que buscan ir detallando progresivamente y buscando en esos pacientes de esas tantas cohortes factores de riesgo o factores de gestión en los que puedan hacer intervenciones para el cuidado de la salud o para estar atentos a que no se desarrollen ciertas condiciones particulares. Y los hay desde todo tipo, desde partiendo de enfermedades huérfanas de muy alto costo hasta enfermedades que están relacionadas con eventos en salud pública, enfermedades infecciosas. Y cada vez el detalle es mayor. Por ejemplo, en cáncer, hoy por hoy se desarrollan cohortes muy detalladas para casi cada tipo de cáncer cuando se tienen poblaciones muy grandes. Entonces, bajo ese orden de ideas hay un esquema de pensamiento que es el siguiente, que es caracterizar muy bien la población, definir las prioridades,
la construcción de un marco conceptual que necesita herramientas epidemiológicas de medicina basada en la evidencia, la definición de las rutas de atención, cómo transcurre la atención de esos pacientes en ese sentido, y las estrategias individuales de seguimiento, porque una de las cosas más importantes es que nosotros hacemos todo esto, pero se nos pierden los pacientes. Y se enmarcan de nuevo estas estrategias individuales dentro de estrategias colectivas de seguimiento. Con todo esto, lo que quiero decir es que aquí hay una oportunidad para muchos profesionales de la salud que tienen especializaciones en diferentes áreas, de construir modelos propios a las necesidades del aseguramiento, es decir, a los pagadores, ¿sí? No solamente hablo de las CPS, sino también de la medicina prepagada o incluso los que ofrecen pólizas, que necesitan modelos de seguimiento y de atención para grupos particulares de pacientes que no existen en el país. Uno creería que deberían existir muchos que sean juiciosos y disciplinados, pero no lo son. El conocimiento clínico más un conocimiento administrativo que permita el desarrollo de estas estrategias que estamos hablando aquí de gestión de riesgo, lo que permite crear es centros de calidad en la atención donde el flujo de pacientes de los pagadores tengan una velocidad rápida y se atiendan de manera centralizada en modelos de atención específicos para cohortes específicas que está necesitando el país y que, como vemos, está normado de manera clara. Se vuelve entonces una oportunidad para los profesionales de la salud articularse entre las diferentes instancias, pero fundamentalmente buscar hacer modelos de gestión que sean útiles para el pagador, en el que los resultados en salud se vean de manera oportuna a unos costos que, como vamos a ver, que sean adecuados, y es una oportunidad visto de manera, de una buena manera, es una oportunidad de negocio para todos los profesionales de la salud en términos de tener una población cautiva que alimente un modelo de atención específico para la especialidad que nosotros prestamos. Y podemos hacer gestión para que esos modelos se alimenten basados en estas necesidades del sistema de salud que son normadas. Entonces aquí, pues, no solamente esperamos que nos contrate un prestador o que prestemos servicios frente a una serie de prestadores cuando ya nos hemos graduado, sino que si desarrollamos estos modelos de atención, podemos tener nuestros propios modelos que son necesarios para el sistema y que los pagadores están dispuestos a mirar con buenos ojos y desarrollar. Hay una normatividad que nos dice cómo hacer la caracterización de las poblaciones, pero esto solamente es un ejemplo para que sepamos que esto existe y está normado. Y digamos que dentro de los factores a la hora de fijar prioridades para las estrategias de la reducción de riesgos para la salud, podemos pues ver la magnitud de la amenaza en la población general. Entonces, digamos que los especialistas o quienes conocen muy bien clínicamente, conocen muy bien la población, saben qué tipos de patologías se presentan, cuál es la necesidad en población general, cuánto se está viendo realmente de lo que se debería ver, y eso determina la magnitud de la amenaza en población general y lo vuelve una fuente, un potencial de búsqueda de pacientes de manera activa. Son quienes conocen y tienen la disponibilidad de intervenciones costo-eficaces, es decir, que generan valor para los pacientes. ¿Y cuál es el costo o el valor para la sociedad? Saben y conocen cuál es la preferencia para la sociedad y pueden gestionar grupos de interés minoritarios, en este caso las enfermedades huérfanas, pero pueden saber hacia dónde se van. Y digamos que se pueden asignar, cuando existen estos modelos, disponibilidad y asignación de recursos particulares y estrategias multinivel de comunicación efectiva.
Este componente nos habla de las definiciones en términos de lo que se necesita para, en la balanza del costo salud. Las herramientas epidemiológicas también nos permiten pues medir el impacto en salud, la prevalencia, es decir, el total de pacientes que existen con una condición determinada y la incidencia, que es el número de casos nuevos de esa condición en un periodo de tiempo. Si esos tratamientos son costo efectivos y son factibles y cómo mueven los costos que pues siempre será una limitante en todos los sistemas de salud del mundo. Entonces ya para ir terminando este componente, digamos que hay unas herramientas epidemiológicas de toda la construcción del marco conceptual que finalmente se van aterrizando en modelos de seguimiento. Entonces, en el componente científico, las guías de práctica clínica y la medicina basada en la evidencia, que tiene un componente epidemiológico muy grande, y el uso de las herramientas, pues son las que definen el componente técnico-científico para lo que debemos hacer, es decir, desarrollar las guías que necesitan realmente para la atención y cuáles son las mejores tecnologías, tanto para el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y el seguimiento de los pacientes. Hay que tener presente el componente normativo, que si bien es ladrilludo de leer, es importante tenerlo presente porque nos dice cuál es el camino que debemos determinar para aplicar esas guías de práctica clínica. Tener un componente administrativa, que son las mejores prácticas disponibles. Aquí hay expertos que nos ayudan, los ingenieros son muy buenos en eso, pero básicamente se resume a la gerencia. La gerencia son tres cosas, básicamente: decir qué hacer, hacer y seguir el hacer. Entonces, ese decir qué hacer es realmente mostrar el camino por el que nos tenemos que conducir. Hacer es entregar las herramientas para que ese camino que hemos dicho se construya y mirar que lo que dijimos, con los recursos que hay, se esté haciendo de manera correcta. Luego de eso, pues ya entramos a mirar cómo se construye, que es planear la red, mirar qué otros componentes necesitamos, cómo construimos cohortes, cómo le hacemos seguimiento a esas cohortes, definir los modelos de contratación, que sean costo efectivos. Insisto en esto, es muy importante porque aquí es donde está el quid del asunto con los pagadores y digamos con el mercado. Y hacer unos modelos de seguimiento para mirar cómo está lo que estamos trabajando. Auditorías de casos, de series, que también necesitan de herramientas epidemiológicas y de la salud. Finalmente, pues están los componentes de gestión clínica, que lo que busca fundamentalmente es poder manejar los casos de manera individualizada. Aquí en esta diapositiva la quise traer porque la normatividad, como cambió tanto este año, la 441 de este año, busca que las EPS y en general todos los pagadores en el sistema de salud paguen por resultados en términos de salud, que es un avance significativo en todos los sistemas de salud del mundo. Muy pocos sistemas de salud del mundo pagan por resultados en salud. El sistema de salud colombiano ha avanzado, ha dado el paso siguiente, se demorará unos años en esa implementación, pero lo que quiero mostrar es que esto ya se ha hecho en Colombia. Hay muchas maneras de contratar en salud, muchísimas. Lo ideal es hacer pagos de riesgo compartido, es decir, que el prestador y el asegurador compartan un riesgo y un resultado en salud. Acuérdense que yo les decía que el riesgo no solamente es un desenlace malo, sino puede ser un desenlace bueno. Yo lo que quiero aquí es mostrar que hay muchas maneras de contratar, que lo ideal es compartir riesgo, pero que en un futuro muy cercano, como ya se ha hecho y lo vemos en esta diapositiva, como ya se ha hecho, se puede pagar por resultados en salud. El propósito y la normatividad del país está enfocada a que se pague un reconocimiento mayor a las EPS, a los pagadores, pues, a las IPS y a los profesionales de la salud en escalera, que
cada uno va pues cayendo el uno sobre el otro, que tengan resultados en salud sobre su población, previo a unos acuerdos que hay que hacer. Digamos que esto es un poco más profundo, pero es posible hacerlo y ya se ha hecho. Se ha hecho en temas de modelos renales en el país, donde se paga la cuenta de alto costo, digamos que reconoce a las EPS la gestión de tener pacientes de enfermedad renal controladas, y esos prestadores han recibido un pago adicional, y algunos de esos profesionales, cuando se encuentran en su modelo de contratación, tienen un pago adicional porque los pacientes están estables. Lo mismo ha pasado en VIH, que es un tema ya muy maduro para el país. Somos ejemplos, somos referente en el mundo en este componente. En las unidades de cuidado intensivo, que uno creería que no se puede hacer, pues ya se hacen pagos por resultados en salud, por los tiempos de estancia. Y un componente muy importante es disminuir las tasas de hospitalización en las unidades de cuidados de recién nacidos, en los niños nacidos a término, donde se están pagando por resultados también en salud. O sea, es posible hacerlo. Y todo esto necesita una serie de herramientas epidemiológicas, de consecución de la información, que para hacer los análisis y hacer los acuerdos que se van a los contratos, que es lo que finalmente pues decide cómo se hace. Y todo esto se hace a través de estrategias de gestión clínica, que es una estrategia que permite sistematizar y ordenar los procesos de atención sanitaria de forma adecuada. Es darle orden, que también las herramientas epidemiológicas permiten esta gestión. Digamos que aquí las buenas prácticas en la gestión clínica, en la gestión de los recursos, involucra a todas las personas que están en este escenario, y lo que permiten es optimizar la gestión, la toma de decisiones y optimizar la gestión de los recursos, reduciendo la variabilidad clínica. Aquí unos aspectos importantes de la gestión clínica, que lo que busca fundamentalmente es eficacia, efectividad. La eficacia definida como mejorar el diagnóstico, tratamiento y cuidado de los pacientes. Efectividad es mejorar los resultados en la práctica clínica, y la eficiencia en la optimización de costos. Y para todo eso se necesitan herramientas que vemos acá, que nos provee la epidemiología. Aquí hay esta diapositiva, es para mostrar cómo se debe medir de manera integral la atención. Entonces, la satisfacción de los usuarios, los indicadores de salud dados en términos de resultados intermedios y de resultado final, el mejoramiento continuo, los costos de prestación y las complicaciones que se refieren al componente financiero. Entonces, digamos que para ir cerrando, las herramientas epidemiológicas están basadas en medicina basada en la evidencia, medidas de frecuencia de la enfermedad, la epidemiología descriptiva, las medidas de asociación que están relacionadas con la epidemiología de efecto, y las medidas de impacto potencial, que son todo lo que está relacionado pues con el desarrollo final de la atención en salud. Para esto se necesitan herramientas de sistemas de información, y esta diapositiva lo que nos muestra es cómo es un sistema de información en salud. Fundamentalmente, digamos que hay una serie de transacciones entre usuarios, EPS, pagadores, que van a un CRM, que digamos que es donde se hacen las transacciones en el día a día. Se están relacionadas las apps. Finalmente, toda esta información baja a un residuo de datos o a una caja de datos donde se guardan, un data warehouse, que lo que hace este elemento es guardar la información de lo que se produce tanto en el pago, digamos que este es el componente financiero, el ERP, como de todas las transacciones que se hicieron sobre las personas, y con estos dos se analizan esos datos de maneras especiales y específicas para tomar decisiones con herramientas de Business Intelligence. Y aquí, pues, por supuesto, está involucrada una serie de herramientas epidemiológicas para poder hacer esos análisis, que básicamente están basadas en epidemiología descriptiva. Digamos que los sistemas de información para la gestión de riesgo en Colombia ya existen. Cada institución debe adaptar cada una de las que necesita para lo suyo.
son relativamente económicas hoy por hoy, son seguras porque están en la nube y eventualmente con ciertos prestadores, en relaciones entre prestadores y pagadores, pues resultan gratis porque ya las han desarrollado otros y lo único que uno hace es tomar esa herramienta. Entonces, digamos que hoy por hoy, en el escenario del país, no hay una excusa para hacer gestión de riesgo que haga utilidad de las herramientas gerenciales de economía de la salud y de epidemiología para hacer esto. Entonces, finalmente, como conclusión, la gestión de riesgo es la versión avanzada de la promoción y prevención. Tiene un alcance más amplio que alcanza el sistema de salud, donde somos referentes. La gestión de riesgo es relativamente nueva en el ámbito de la salud, que aún está en desarrollo y necesita herramientas básicas de gestión empresarial, epidemiología, economía de la salud y sistemas de información para su aplicación. Es necesario trabajar articuladamente entre todos los actores del sistema de salud y quiero recordar que, para terminar la presentación, que esto es normativo, que no es, digamos, opcional y que todas las instituciones de salud tienen que desarrollar modelos integrales de gestión de riesgo que permitan seguir avanzando hacia el sistema de salud a volverlo más preventivo que curativo, porque ya digamos que se han cubierto varias fases de lo que se necesita en los temas administrativos en salud en el país. Muchas gracias.